hoy vamos a entrar a otra cosa que es un caso especial de lo que hemos venido viendo hasta ahora. Ya es como, ya empieza uno a descomponer esto, porque ya maneja los conceptos generales, entonces ya uno puede irse a estudiar ciertos casos. Y pues el primer caso, o bueno, el único caso que vamos a estudiar con profundidad en esta clase para la parte de cinemática, es el caso en el cual tenemos movimiento con aceleración constante. Entonces, ese es el escenario que vamos a estudiar a detalle el día de hoy. ¿Ya? Igual que como lo hemos venido viendo hasta ahora, vamos a verlo en la forma más general, que es la perspectiva vectorial, y también después vamos a particularizar al caso de una dimensión, así como lo hicimos en su momento con los problemas. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito acerca del movimiento con aceleración constante. Sin mencionar que pues, esa generalización con la cual vamos a partir viene siendo lo mismo que quizá ustedes vieron en su colegio. ¿Verdad? En algunos casos, pues uno en el colegio logra ver vectores y le enseñan cinemática y algunos otros conceptos básicos. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a deducir las ecuaciones de cinemática. ¿Sí? Ok, entonces empecemos. Entonces, vean que hasta ahora lo que hemos venido viendo es para cualquier aceleración, sea constante o sea variable. De hecho, hasta ahora todos los escenarios que hemos trabajado, salvo uno, han sido escenarios en los cuales tratamos con una aceleración variable. ¿Ya? Y de hecho, pues, ese formalismo que nosotros trabajamos también funciona para una aceleración constante. Sin embargo, si uno puede simplificarse la vida con otras expresiones, pues entonces lo hace. Y de ahí, pues, es que venimos a plantear qué consideraciones nos simplifican un poquito el análisis cuando tenemos aceleración constante. Y resulta ser que si usted tiene un cuerpo, una partícula moviéndose con una aceleración constante, entonces eso implica que la aceleración instantánea va a ser igual a la aceleración promedio. Es decir, nosotros tenemos que este vector A instantáneo va a ser igual al vector de aceleración promedio. ¿Y a qué es igual la aceleración promedio? A ver si van estudiando, considerando que el examen es el sábado. Bueno, prueba, le dicen ahora. Entonces tienen que ir estudiando. ¿A qué es igual la aceleración promedio? La aceleración promedio es igual a la aceleración final menos la aceleración inicial sobre 2, ¿no? Aceleración promedio, a ver, pero tiene aceleración igual a aceleración, entonces algo anda raro por ahí. Sí, lo que usted dice tiene sentido, pero sería otra cosa. ¿Ya? Hay que hacer unos cambios ahí en la definición. La Pero igual, velocidad no sé. promedio entre el tiempo.
promedio entre tiempo. No, La nada, velocidad. nada que ver. Ok. No Entonces, sería Ajá. bueno, la diferencia entre la velocidad inicial y final entre el tiempo, entre el intervalo de tiempo. Exacto, esa es la aceleración Ajá. promedio, sí, ¿verdad? Recordemos que sería el cambio en las velocidades instantáneas entre dos puntos y entre el intervalo de tiempo que toma hacer eso, ¿verdad? Ese cambio en velocidad. Muy bien, eso es. Y pues entonces ahorita, aunque esto se parezca mucho a lo que hemos venido viendo, no lo es, ¿verdad? Y en el caso de la aceleración constante sí es igual, ¿ya? O sea, la aceleración instantánea, que habíamos dicho que era para un tiempo específico, para este caso particular sí es igual al promedio, ¿verdad? Solo ahí es igual. Ahora, yo de aquí voy a hacer ciertos arreglos. ¿Por qué? Porque quiero llegar a una expresión, eventualmente voy a llegar a muchas otras más, para poder analizar movimiento cuando la aceleración sea constante, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es despejar, ¿verdad? Y me va a quedar que delta V va a ser igual a la aceleración por delta T, que es el intervalo de tiempo que toma hacer el recorrido, ¿ya? Por lo tanto, esto de acá sabemos que es igual a una velocidad final menos una velocidad inicial, igual a una aceleración por un tiempo final menos un tiempo inicial. Y vea que aquí pues cambiamos un poquitito la notación, como en su momento la planteamos, porque decimos que la velocidad final pues es una velocidad arbitraria, ¿ya? Recuerden que eso es una velocidad instantánea, ¿sí? Y pues el tiempo final también sería un tiempo arbitrario, ¿verdad? Porque pues usted puede definir el tiempo de análisis final cuando usted quiera, ¿ya? Y los tiempos y velocidades iniciales pues las denotamos con el subíndice 0, o sea, para indicar que eso es inicial, ¿ya? Entonces, he llegado a ese arreglo matemático. Algunos pues quizá ya vayan intuyendo a qué vamos a llegar de aquí, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hacer ciertas consideraciones y vamos a formular, valga la redundancia, la primera expresión asociada al movimiento con aceleración constante. Entonces, si yo asumo que t sub 0 es igual a 0 y t final pues es un t arbitrario, yo puedo llegar a una expresión de la velocidad de esa partícula moviéndose con una aceleración constante, ¿ya? En términos del tiempo, ya que es esta expresión la cual vamos a llamar 1, ¿verdad? Y pues eso no es más que una función de velocidad con respecto al tiempo. Mientras la aceleración sea constante, ¿ya? Entonces, eso lo hemos deducido a partir del hecho de que si la aceleración instantánea es constante, esta va a ser igual a la aceleración promedio del sistema, ¿ya? ¿Cómo sé que todo este análisis, no, eso lo voy a explicar mejor al final, cómo sé que tiene sentido? Entonces, lo voy a explicar al final. Ahorita vamos a seguir deduciendo otras expresiones. Quizá a algunos les sea familiar esa expresión, tal vez la conocen sin la notación vectorial. Ya más adelante vamos a aclarar qué es lo que sucede ahí, porque ahorita lo hago vectorial y después vamos a hacerlo ya sin vectores. ¿Verdad? Ok, entonces ahí tengo una expresión. Ahora, por propiedades de la estadística y propiedades de las funciones lineales, ¿verdad? Yo puedo relacionar
la aceleración promedio también con otra cantidad, perdón, la velocidad promedio en este caso con otra cantidad asociada a la que dice el compañero. Ahí fue donde había que hacer la aclaración, ¿no? Al ser una función lineal la velocidad, porque vea que si usted tiene que la aceleración es constante, ¿verdad? Si usted volviera a los análisis que habíamos hecho antes e hiciera, ya lo estoy explicando lo que les dije que les iba a explicar al final. Si yo hiciera las gráficas de aceleración en función del tiempo y de velocidad en función del tiempo, entonces si la aceleración fuera constante va a tener este comportamiento, ¿cierto? Si la aceleración tiene ese comportamiento gráficamente, ¿qué comportamiento tendría la función de velocidad gráficamente? Sería como una parábola cóncava hacia arriba. Si la aceleración es lineal, si la aceleración es constante. O, mm, Recordemos ahí, ¿verdad? ¿Cómo se define la aceleración? La aceleración si la aceleración es constante, la velocidad es lineal. Es lineal, ¿verdad? Porque recordemos que es la derivada, ¿no? Entonces, es para una que le dé pendiente. una constante, ¿verdad? Tiene que tener una pendiente lineal. Muy bien, ok. Entonces sería algo como esto, ¿verdad? De repente. Ok. Sería más un término. Sí, que sería el evaluar las condiciones iniciales. En este caso, el más un término que usted me menciona en el chat, al compañero que está hablando en el chat, es eso, ¿verdad? Que no parte de cero, la gráfica. Ok, entonces tendríamos un comportamiento como ese. Ahora, resulta ser que si yo analizo la velocidad promedio, la velocidad promedio de esto simplemente sería tomar la suma de dos puntos de referencia y dividirlo entre dos, ¿ya? Entonces, lo que quiero explicar ahorita es que puedo sacar otra expresión considerando ese análisis que uno hace. Es un análisis que tiene que ver con lo de la función lineal, ¿ya? Ya voy a hablar un poquito al respecto. No pierdan de vista las gráficas, ¿verdad? Aunque las borre, no pierdan de vista eso para poder recordar la implicación de lo que voy a explicar en este momento, ¿ya? Entonces, debido al hecho de que la aceleración es constante y que eso implicaría pues que la velocidad varía en forma lineal con respecto al tiempo, entonces tendríamos que se cumple esa relación, ¿ya? O sea, si usted toma dos puntos de análisis en la velocidad promedio, dado que la aceleración es constante, la suma de esas velocidades dividida entre dos le va a devolver como resultado la velocidad promedio. En cierta manera, esto tiene que ver siempre con el hecho de que la aceleración instantánea es igual a la aceleración promedio. A esta expresión de acá le vamos a llamar 2. Entonces, si sigo asumiendo que mi tiempo inicial de análisis es 0, y relacionando el hecho de que la velocidad media la habíamos definido como el cambio en la posición con respecto al tiempo, entonces yo tendría que delta R entre delta T, que pues en este caso sería delta R entre T, ¿no? Porque recordemos que delta T sería T menos T sub 0.
pero estamos haciendo que t sub 0 sea 0. Entonces va a quedar delta R entre t, va a ser igual a el otro término de velocidad media asociado a la ecuación 2, ¿verdad? Que es la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, ¿ya? Por lo tanto, yo tendría que R menos R sub 0, que es delta R, va a ser igual a, despejando, un medio de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Y entonces, al dejar solo R, obtengo otra expresión, es otra ecuación para aceleración constante, que en este caso me relaciona o depende de las velocidades y del tiempo. Ya, o sea que esta función de acá es una función de posición en términos de velocidad y tiempo. R es el vector de posición, ese ya lo habíamos definido, ¿verdad? Entonces ahora tengo una función de posición, bueno, una función de posición en función de velocidad y tiempo. Los argumentos son la velocidad y las velocidades y el tiempo, ¿ya? Esos tenemos ahí. Vean que es vectorial, ¿verdad? De repente ustedes la conocen como x igual a x sub 0 o y más igual a y sub 0, lo que sea. Ya, de repente de lo que pudieron haber visto quizás en el colegio. Yo ahorita estoy partiendo de lo más general, que es la notación vectorial. Más adelante nosotros vamos a hacer uso de la notación por componentes, ¿verdad? Para una dimensión y para dos dimensiones, ¿ya? Pero por ahora el caso más general lo podemos plantear de esa manera. Lo otro es que vean que siempre estoy resaltando que todas esas expresiones de ahí son válidas para aceleración constante. Nada de eso sirve si usted tiene un problema como el anterior, como el que hicimos más temprano. Si usted tiene aceleración variable, esas funciones que estamos deduciendo en este momento no le van a funcionar. Ya no va a poder hacer cálculos correctos con ellas. Entonces, por eso siempre voy haciendo la distinción de que son para aceleración constante. Así que deben tener esa precaución al momento de trabajar. Esas fórmulas solo son válidas para ese escenario, ¿verdad? Ok, entonces tengo dos expresiones que relacionan las cantidades cinemáticas que vimos al principio con aceleración constante en este caso, ¿ya? Notación vectorial hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, hasta ahorita. Entonces estos ejercicios son más fáciles, ¿va? En principio sí, porque no tiene que estar integrando, sino que simplemente es ir reemplazando en fórmulas y ya, ¿verdad? Sí, en principio podríamos decir que sí. Ok, ¿alguna otra consulta? Bien, llevamos dos expresiones. Vamos a deducir más, porque en realidad de aquí se puede sacar mucho, ¿ya? Y puedo deducir una tercera expresión a partir de las ecuaciones que yo definí como 1 y 3 aquí. Y pues para eso lo que voy a hacer es reemplazar la expresión 1, o sea, b igual a b sub 0 más at, en la expresión 3, es decir, r igual a r sub 0 más un medio de b más b sub 0 por t. Entonces, si yo reemplazo 1 en 3, tendríamos que r va a ser igual a r sub 0 más un medio de b, pero pues b es lo que estoy reemplazando, ¿no? Porque vea que en 1 b es igual a todo eso. Entonces, lo que voy a hacer es colocar todo esto aquí, ¿verdad? Y lo que me genera como resultado es un medio de b sub 0 más a por t más b sub 0. ¿Cierto? Solamente he reemplazado 1, que es todo esto, en 3, donde corresponde, que es aquí, ¿verdad? He multiplicado todo esto por el tiempo. Y si simplifico, me va a quedar que r va a ser igual a r sub 0 más un medio de b sub 0 más b sub 0, ¿no? Entonces, un medio de b sub 0 más b sub 0 es b sub 0, ¿verdad? Porque tiene dos veces b sub 0. Por el tiempo,
más un medio de A por T, ¿verdad? El T que está afuera. Entonces me quedaría R sub 0, no parece R, más B sub 0 por T, más un medio de la aceleración por T al cuadrado. Entonces, esta función de acá es una función de posición con respecto al tiempo. También una expresión que solo es válida si la aceleración es constante. Si es variable, pues tiene que usar los métodos que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Recuerde que los métodos que vimos al principio son los más generales, o sea que vamos de lo más general a lo más particular, vamos de lo más general a lo más básico, en realidad. ¿Ya? Si usted comprende lo más general, entonces puede comprender cada particularidad. ¿Ya? Y pues a esta expresión le llamamos 4. Bien, ahora vamos a deducir otra expresión. Y pues para eso nosotros vamos a partir de la expresión 4, que es la que acabamos de deducir, y de la expresión 1. Y pues voy a hacer ciertos arreglos matemáticos. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que de 4 se cumple lo siguiente. O sea, si yo mando R sub 0 al otro lado de la igualdad, me va a quedar un R menos R sub 0. Y yo ya sé que R menos R sub 0 es un delta R, es un desplazamiento, ¿no? Entonces tendríamos que de 4 se cumple que delta R va a ser igual a B sub 0 por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mientras que de la expresión 1, yo tengo que, bueno, si recordamos la expresión 1 dice que la velocidad final B es igual a B sub 0, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, si yo despejo para A en esa expresión, tendríamos que A va a ser igual a B menos B sub 0 entre T. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora para obtener otra expresión que me puede servir para mis cálculos? Lo que puedo hacer es un producto escalar, un producto punto que se le conoce usualmente, entre esos dos términos, entre esa aceleración que habíamos obtenido a partir de 1 y que pues ya hemos obtenido bajo todas las consideraciones que hemos hecho de la aceleración constante, y el producto punto entre ese delta R de la expresión que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, planteemos lo siguiente. Entonces, si yo hago el producto punto entre A y delta R, lo que estaría haciendo es básicamente el producto punto entre lo que corresponde cada uno, ¿no? Es decir, tendríamos que habría el producto punto entre B menos B sub 0 sobre T, punto B sub 0 por T más un medio de la aceleración, pero nosotros pues estamos diciendo que la aceleración es B menos B sub 0 entre T, entonces voy a reemplazar eso directamente aquí también. Entonces me quedaría B menos B sub 0 entre T. Multiplicado todo esto por T al cuadrado. Entonces nos quedaría B menos B sub 0 por T, punto B sub 0 por T, más un medio, lo puedo dejar fuera del operatorio porque es un escalar, ¿ya? Entonces me quedaría un medio de B menos B sub 0 entre T, que es este término, punto todo lo demás que está sucediendo a un medio, que sería B menos B sub 0 entre T por T al cuadrado. Ok, entonces vean, se me puede cancelar este T con este T, porque son escalares, entonces puedo operar así y no hay problema. Y aquí tengo T por T, T cuadrado, que se cancela con este T cuadrado de acá. Entonces me queda una expresión que no depende del tiempo. Y entonces tendríamos que, pues aquí puedo operar, hacer el producto punto entre B menos B sub 0 y B sub 0. Y pues, como habíamos visto antes, cumple con la propiedad asociativa, así que yo tengo que B punto B sub 0 menos B sub 0 punto B sub 0
debo sumarle un medio, que es la operatoria, ¿no? O sea, debo distribuir todo eso. Asociativa, distributiva, siempre se me olvida qué propiedad es. Y entonces me quedaría un medio de v.b, que es este con este, menos, es este menos de acá, ¿no? Menos v.b sub 0 menos b sub 0 punto b, menos por menos me da más, b sub 0 punto b sub 0. De esa manera. Entonces, me quedaría que esto de aquí queda b sub b punto b sub 0 menos b sub 0, que si recordamos las propiedades del producto punto, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta ahora en vectores y matrices, pues esto de acá, ya a este punto debemos saber que es b sub 0 cuadrado, ¿no? O sea, esto de aquí es b sub 0 cuadrado. Bueno, no voy a ahondar mucho en eso, pues uno debe recordar lo de vectores. Entonces me quedaría b sub 0 cuadrado más un medio de b.b, o sea, un medio de b al cuadrado, la magnitud de b al cuadrado, ojo, eso es escalar. El producto punto, recuerda que el producto punto lo que devuelve son escalares. Entonces tenemos un medio de b cuadrado menos un medio de b punto b sub 0 menos un medio de b sub 0 punto b, pero pues hay una propiedad, o sea, el producto punto cumple con la propiedad conmutativa, por lo tanto tener b sub 0 es lo mismo que tener el producto punto de b sub 0 con b. ¿Ya? Así que básicamente tengo menos un medio de b punto b sub 0 también acá. Más un medio de b sub 0 cuadrado, que habíamos visto pues que es esto de aquí, ¿no? Entonces, menos un medio de b punto b sub 0 menos un medio de b punto b sub 0 es 1 veces b punto b sub 0. Entonces me quedaría b punto b sub 0 menos b sub 0 cuadrado más un medio. Puedo agrupar estos dos, son lo mismo, ¿no? Entonces me quedaría menos un medio de b sub 0 cuadrado más un medio de b cuadrado menos un medio más un medio, pues es b punto b sub 0. Y vean que estos dos términos de acá se cancelan, ¿ya? Entonces me quedaría eso de ahí. Y con esto llego a la quinta expresión que he deducido. Y pues tras hacer ciertos arreglos matemáticos, uno puede llegar a comprobar que con todo esto se llega a la siguiente expresión, y es que b cuadrado es igual a b sub 0 cuadrado más 2 veces la aceleración producto punto con el desplazamiento. Entonces a esta expresión le vamos a llamar 5, y esto corresponde a una función de la velocidad con respecto a la posición. Siempre pues destacar que esto de acá es válido solo si la aceleración es constante. Ya, si la aceleración es variable, pues ya sabemos, no tenemos que usar las otras metodologías que hemos visto hasta ahora en la clase, ¿no? Entonces, tengo 5 ecuaciones que he deducido, o por lo menos que he planteado. De estas 5 solo ocupo 4, que son esta de acá. Si nos vamos arriba, pues sería esta de acá. Esta de acá. Y esta de acá. Estas 4 ecuaciones son las más relevantes que yo voy a ocupar para la descripción de mi movimiento de cinemática, resaltando siempre solo en el caso de que la aceleración sea constante. Entonces ahí es donde tienen validez estas expresiones. Ok, bien, entonces esto es aceleración constante. Vamos a ver ahora un caso particular de la aceleración constante, ¿ya? Que es cuando la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque una aceleración 0 es una aceleración constante, ¿no? O sea, estamos hablando de 0, 0 es una constante, ¿ya? Entonces vamos a ver un caso particular dentro del caso particular, que es la aceleración 0.
Entonces, antes de seguir escribiendo, bueno, si quieren copien eso y ahí seguimos hablando al respecto, ¿verdad? Si lo están copiando. Ok, entonces pensemos un poquito. Si la aceleración en un sistema, un cuerpo moviéndose, una partícula moviéndose, es cero, ¿a qué sería igual la velocidad? ¿Cómo sería la velocidad si usted tiene que la aceleración es cero? Constante. Debería ser constante. Tendría que ser constante. Entonces ahí pues nos remontamos a la ecuación que relaciona aceleración con velocidad. Nosotros ya sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Si usted quiere que la aceleración sea igual a cero, usted tiene que tener que la derivada de la velocidad tiene que ser cero. Y la única manera en que eso es posible es que la velocidad sea una constante. Entonces, muy bien, es correcto. Entonces, sigamos analizando esto de aquí, ¿verdad? Entonces llegamos a otras dos ecuaciones, ¿ya? Que parten de lo que hemos venido viendo hasta ahora para aceleración constante, en este caso la aceleración constante cero, ¿ya? Y pues eso es lo que sucede si la aceleración es cero. La velocidad es constante y entonces se simplifican en cierta manera las expresiones 1 y 3 que habíamos visto antes. Recuerden que 1 era b igual a b sub 0 más at, pero si la aceleración es cero, pues el término at se cancela y tal cual como habíamos dicho antes, velocidad inicial tiene que ser igual a velocidad final en un sistema que se mueve a velocidad constante, o sea, un sistema con aceleración cero. Y en el tercer término, que también puede ser el cuarto, ¿verdad? Vea que de hecho esto de acá, este primer término de acá se relaciona con las expresiones 1 y 5, ¿verdad? Porque vea que si usted hace la aceleración 0 acá, vuelve a eso, ¿no? Le queda b cuadrado, b sub 0 cuadrado, pero pues puede volver a esa expresión vectorial. Y en el caso de la otra expresión, pues puede ser con 4 o con 3, ¿verdad? Entonces, si usted hace la aceleración 0, ¿verdad? Usted va a tener que R va a ser igual a R sub 0 más B por T, o B sub 0 por T, ¿verdad? Donde el término con aceleración se cancela. ¿Por qué? Porque está asumiendo que, bueno, no está asumiendo, sino que tiene que el movimiento de la partícula es cero, la aceleración. ¿Ya? Entonces llega eso de ahí. Ok, no sé si tienen alguna consulta hasta ahorita, alguna duda. ¿Preguntas? Ok, bueno, todo esto lo hemos visto desde la perspectiva vectorial, ¿verdad? O sea que hemos visto los casos más generales hasta ahora de toda esta clase de movimientos. Hemos visto el vector de posición, hemos visto los vectores velocidad, los vectores aceleración, hemos visto escalares asociados a esos, que son la distancia en el caso de la posición y la rapidez en el caso de la velocidad, ¿verdad? Hemos visto lo más general posible hasta ahora. Y luego ahorita seguimos todavía generales porque estamos trabajando aceleración constante, que es un caso particular de cinemática,
pero siempre estamos generalizando porque siempre estamos analizando movimiento en vectores, ¿ya? Ahora, no todos los movimientos usted ocupa analizarlos vectorialmente, porque, por ejemplo, si usted analiza el movimiento de un auto en una calle, pues el movimiento solo se da en una dimensión, ¿verdad? O sea, en cierta manera. O sea, si usted ve la calle de frente, ¿verdad? Usted tiene que la calle va así, y usted está viendo la calle desde aquí, usted va a tener que el movimiento va a ser o bien hacia acá, o bien hacia allá. Y ya, ¿verdad? Si usted de repente deja caer algo desde un edificio y usted está observando desde acá, ¿verdad? Digamos que está fuera del edificio, ¿ya? Y dejan caer algo, ¿ya? O por el contrario, lanzan algo hacia arriba, usted lo ve en una dimensión, solo ve el movimiento en Y, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, si bien esas son las expresiones más generales, en muchos casos a mí me conviene analizar casos particulares, ¿no? Y pues de ahí viene el movimiento en una dimensión, analizar cinemática en una dimensión. Entonces, como ya tenemos las bases, no voy a profundizar mucho en eso, simplemente voy a retomar, voy a hacer un resumen de qué es cada cantidad en una dimensión. ¿Ya? Entonces, esto es cinemática en una dimensión. 1D. ¿Ya? Entonces, yo solamente voy a hacer un resumen. Voy a mover todo esto de aquí. Un resumen de todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora, que hemos deducido, ¿ya? O que hemos definido para análisis en una dimensión. ¿Ya? Entonces, para eso voy a hacer una tabla. Vamos a añadir otra. Entonces voy a mover esto de aquí, acá, esto de aquí, acá, y aquí voy a trabajar las expresiones generales. Entonces, recordemos, la primera cantidad que nosotros vimos fue la posición, ¿ya? La cual denotábamos con el vector R. Bueno, posición o trayectoria, entonces voy a anotar R de t. ¿A qué era igual R de t? Vamos a ponerle acá posición o trayectoria. O trayectoria, sí, así lo definimos. Ajá. R de t a qué es igual. Ajá, aquí era igual R de t, aquí era igual la función de posición de una partícula. Pues las que vimos al inicio, Alicia. Sí, R de t aquí es igual. A R de T sub 0 más la integral de T sub 0 a T. Hay algo aún ¿Cómo más es eso? general. Hay algo más, porque acuérdense que esa la sacábamos si nos daban aceleración. Pero yo le pido lo más general posible. Entonces, antes de eso vimos otro R de t. ¿Ya? Tiene que ver con eso, pero no es ese el que estoy buscando ahorita. Es algo más simple, de hecho. Diferencial de B entre el tiempo, no. R de t. Solo Ojo. sería entonces la diferencial de R. R inicial. R final menos R inicial. No. De No es eso. posición Solo es inicial menos posición. posición final. No, ese es un diferencial. Ese es un cambio. Pero yo les pido posición. O sea, recuerden que posición solo depende de un punto. No X tiene de que T ver. más Y de T. Eso, x de t más y de t. Bueno, x de t en x, ¿verdad? Más y de t en y. Eso es todo. ¿Ya? Ojo, tienen que ir estudiando. El examen es el sábado. ¿Ya? Acuérdense que estamos en una evaluación continua. Tienen cuidado.
Por lo tanto, el movimiento horizontal, la posición, solo es un x de t. Y vean que prescindo de mi notación vectorial porque el movimiento horizontal solo está en un eje. O sea, no es necesario decir en x porque es obvio que está en x. Así como en y, pues simplemente es un y de t y ya. ¿Verdad? Entonces, esas son mis cantidades asociadas a posición o para describir una trayectoria. ¿Verdad? En este caso sería una trayectoria lineal, ¿sí? Horizontal o vertical, según sea el caso. Bien, esa es posición o trayectoria. Ahora sí, desplazamiento. Entonces, ahí sí, ya, ustedes lo que me estaban hablando era del desplazamiento, que era un delta R. Y cuando lo escribíamos en términos de las componentes, ahora sí, díganme los compañeros que habían participado antes, ¿a qué es igual entonces el desplazamiento? Posición final menos posición inicial, esa era. Correcto, es así. Y en términos de las componentes, ¿a qué sería igual ese delta R? ¿Cómo expresamos esa posición final menos esa posición inicial? Ya descompuesta, ya en términos de la X y de Y, ¿verdad? Delta X, Ajá. X, ¿cómo es que le dice? Unitario. Pero unitario, más delta Y sobre Y unitario. P por Y unitario. Ajá, correcto. Justamente. Y recordemos que delta X es X final menos X inicial, delta Y es Y final menos Y inicial. Por lo tanto, si yo defino desplazamiento acá, sería eso, ¿no? X menos X sub 0 y delta Y es Y menos Y sub 0. Muy bien. Ok, desplazamiento. Después vimos la velocidad media o promedio. ¿Ya? Aquí es igual en términos de X y de Y, ¿verdad? Siempre véanlo en ese contexto. Aquí era igual la velocidad promedio. Ay, muchachos, vale más que el examen no es mañana, ¿no? Entonces, ¿No sería la velocidad media de X más ajá, la velocidad de Y? correcto. ¿Y esas a qué serían iguales? ¿A qué es igual la velocidad media de X y la velocidad media de Y? En términos del desplazamiento y del tiempo. Sería delta X entre delta de T. Correcto. En X más delta Y entre delta T en Y. Por lo tanto, la velocidad promedio en X sería igual a eso, ¿no? Delta X entre delta T, o lo que es lo mismo, X menos X sub 0 entre T menos T sub 0, y en Y, pues, análogo, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, ahorita voy a acelerar un poquito porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces voy a terminar el cuadro, me van siguiendo ahí ustedes. Asuman que están bien dibujadas las líneas, ¿ya? Entonces después vimos la velocidad instantánea, que solo le decimos velocidad, entonces ese vector usted lo define como un dx de t más un dy de t, o sea que bx es igual a un diferencial de x con respecto al tiempo y by es un diferencial de y con respecto al tiempo. Este cuadrito le va a ayudar a estudiar, por cierto. Aceleración media sería, bueno, aquí es A promedio. Sería delta Bx delta Bx entre delta t en x más delta By entre delta t en y. Es decir, que la aceleración promedio en x va a ser igual a delta Bx entre delta t, o sea, Bx final menos Bx inicial, t final menos t inicial, y análogo en y.
Y pues esos serían los términos generales, pero ya vimos otros nuevos términos que son válidos para aceleración constante. Entonces también los puedo descomponer, porque vean que las expresiones que había obtenido previamente eran expresiones generales, ¿verdad? Entonces puedo seguir mi cuadrito, pero ahora asumiendo pues la aceleración constante, ¿verdad? Y entonces, si tenemos aceleración constante, tenemos 4 funciones. Una es velocidad en función del tiempo. Y me queda b igual a b sub 0 más at. Y pues si uno se mete al rollo y hace el análisis, puede descomponer cada uno de estos dos vectores y eventualmente comprobar que bx es igual a b sub 0x más ax por t. Y pues en y algo análogo. Ajá. Entonces luego tenemos posición en función de velocidad y tiempo. Teníamos que hacer un r igual a un r sub 0 más un medio de velocidad final más velocidad inicial por t. O sea que en el contexto del movimiento horizontal sería un x igual a x sub 0 más un medio de bx más box por t, y en y análogo. Y con eso completo mi cuadro. ¿Ya? Entonces, un poquito redundante, ¿va? En el sentido de que usted ya vio todo vectorial. Entonces dirá, bueno, ¿por qué debo copiarlo de nuevo todo y descomponerlo? Bueno, porque como les digo, si bien hemos visto lo más general, no todos los movimientos son descritos por vectores. Son un montón de fórmulas, pero créanme que le van a servir así, como están descompuestos. Al final, en realidad, no son un montón, son solamente, bueno, sí son un montón, pero igual, no se preocupe. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 fórmulas, que igual no tiene que memorizar, porque no es como que en el examen no va a tener las fórmulas, en el examen le van a dar las fórmulas, entonces no hay problema. Lo importante es comprender, ¿verdad?, cómo funciona cada uno, ¿ya? ¿Por qué descomponer? Porque no todo, como les digo, no todos los escenarios van a ser movimientos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Usted va a tener muchos escenarios donde el movimiento se limita a una dimensión. Entonces es prudente conocer la notación apropiada, ¿ya? Lo otro es que hay ciertas implicaciones con respecto a esas expresiones ya simplificadas para una dimensión. Por ejemplo, todo esto de acá, todas estas fórmulas de acá,
corresponden a lo que ustedes de repente conocen como el movimiento rectilíneo. Uno se confunde menos a la... ¿Sí va a ayudar? Sí, la verdad es que sí, porque la notación es importante. Bueno, todo esto que está marcado en verde es lo que ustedes quizá conozcan como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El MRUA. ¿Ya? Esas son las 4 ecuaciones que pues se vuelven 8 porque son 2 dimensiones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Y estas 2 expresiones que nos quedan, bueno, al final son 4. Describen movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme es movimiento en una dimensión con velocidad constante. ¿Ya? Entonces, esto es porque hago siempre esta distinción de lo de vectores, lo de X y lo de Y, para que sepan, ¿verdad?, qué es cada cosa. O sea, lo más general es lo vectorial, pero usted puede volver a un caso particular o a un caso simple de esta manera, ¿verdad?, descomponiendo los vectores y analizando cada componente por aparte, porque pues es algo que podemos hacer. ¿Ya? Esa es la ventaja, de hecho, del análisis vectorial. Entonces, cada una de esas es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el otro es movimiento rectilíneo uniforme. Y todavía puedo hacer otro enmarque de aquí. Esto de acá también corresponde a otro caso particular que vamos a estudiar, que es caída libre. ¿Ya? En ese contexto también podemos estudiar caída libre, porque la caída libre es un caso particular del movimiento vertical. O sea, es movimiento en una dimensión, ¿ya?, vertical, y pues en un sistema que se encuentra sometido a la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Entonces es otro caso particular. Todo eso lo vamos a estudiar, esperemos, hoy, ¿verdad? Hoy espero poder cumplir con todo esto. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Yo sé que son bastantes preguntas, pero igual no se preocupen. O sea, ustedes comprendan cómo trabajar con ellas. No se preocupen por memorizarlas porque no hace falta, pero sí esfuércense en entender cómo funciona, ¿verdad?, cada cosa. O sea, memorizar esas fórmulas es un desperdicio en realidad, ¿verdad? No hace falta. Pero si usted comprende cómo funcionan y ocupa memorizarlas, cuando ya vas a verlas.